Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. Dolor y sufrimiento es el tema de este espacio de conversación sin anestesia y sin maquillaje. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Es bien grande. Uno puede sentir dolor frente a muchas cosas de la vida, pero el sufrimiento es algo muy opcional y es ese dolor prolongado que cargamos de las segundas flechas, como lo dice Buda, y no nos quedamos solo con esa experiencia primaria que es tal cual es, sino que le sumamos cargas adicionales y lo perpetuamos y por supuesto nos victimizamos ganando de ahí esos factores o todas esas ganancias secundarias que nos genera ese sufrimiento, que quizás también lo hemos tocado un poco en episodios anteriores. En mi formación profesional llevo el título de especialista en dolor y resulta que cuando me puse en la tarea de trabajar en dolor y escuchar pacientes todos los días, lo que escuchaba era mucho sufrimiento, pero tenía unos oídos muy sordos a eso, solamente escuchaba el dolor. ¿Cuál es tu escala de dolor del 0 a 10? ¿Qué tanto te está doliendo? Siendo 10 el peor y 0 nada. Y es una escala que me sirve a mí y para poder también tener un punto más objetivo y de las herramientas terapéuticas y ver su resultado. Sin embargo, en mi formación, quizá fue algo mío, no lo sé, no tuve ese entrenamiento, o me faltó también a mí abrir mis ojos más hacia la valoración de lo que es el sufrimiento. El dolor puede ser un dolor físico y un dolor físico trae también sufrimiento, pero también hay un dolor emocional y de ese sí que sabía menos, porque para ese dolor emocional no hay inyecciones, no hay bloqueos, no hay radiofrecuencia, no hay pastillas. Entonces aprender a voltear ese enfoque, esa mirada hacia ese dolor emocional también y a ese sufrimiento que trae ese dolor emocional, en mi caso, desde la perspectiva profesional, me ayudó también a ampliar mi mirada y a ampliar mis abordajes terapéuticos con las personas. Porque si yo solamente me quedaba trabajando en el síntoma que es el dolor, me estaba quedando trabajando en una alarma que estaba prendida, en un bombillo rojo que se prendía y que evidentemente se representa en las imágenes. Cuando uno ve a alguien en una imagen con dolor, le pintan esa zona roja. Y así es, una alarma. Y entonces te dan el medicamento, la capsulita de color rojo también, para trabajar y bloquear esa alarma. Pero lo único que hace es como desconectarla. Pero ¿qué está detrás de esa alarma? ¿Qué la está prendiendo? ¿Cuál es el motivador, el origen de ese dolor? Si solamente nos quedamos apagando la alarma, pues el cuerpo se da la manera y la repara y vuelve y se prende el bombillito. Y entonces nos quedamos apagándola y apagándola. Cuando ya profundizamos en ese origen de ese dolor físico o emocional, encontramos habitualmente un trasfondo emocional en todos los casos. Un trasfondo emocional en el que se ha cimentado de manera más intensa ese dolor. Puede ser un dolor agudo y que el sufrimiento se esté dando porque la persona no pueda ir a entrenar y es lo que le gusta, porque no pueda. Tuve un caso de una niña que su sufrimiento más grande era que el médico le había dicho que ya no podía volver a clases de baile y estaba en danza. Y el hecho de saber que no iba a poder volver a bailar porque le habían dicho que tenía una condición muy, muy avanzada de afectación en su columna, eso le generaba un sufrimiento tremendo. Y un sufrimiento que a su vez alimentaba ese dolor físico, porque el cerebro y el cuerpo funcionan así. Cuando yo simplemente le dije, no, tú no tienes nada grave, tú puedes volver a hacer tu actividad, mira, y le expliqué, le mostraba, la motivé. A la consulta siguiente volvió otra persona. Es que yo desde que volví a bailar
ya se me quitó el dolor. O sea, esa carga que traía, entonces ya decía, no, ahora siento es una molestia. Entonces sigue la molestia, ya no la mencionaba ni siquiera como dolor, pero era ese sufrimiento lo que había detrás, un sufrimiento de dejar de hacer algo que le gustaba. Entonces, aprender a profundizar en ese sufrimiento que hay más allá del dolor ha sido una experiencia clave en el aprendizaje de mi parte como guía o como profesional que ayuda a pacientes con dolor, pero también ha sido una herramienta clave de ayudarles a mostrar a las personas cómo estos dolores vienen muchas veces como maestros de vida a ponernos en contexto de algo que está pendiente por sanar. Y ahí sí me gustaría que profundizaras tú un poco más cómo es que el cuerpo actúa como ese lienzo en el cual tu mente y tus emociones se dibujan, se ven plasmadas y van pintando ese cuadro de sufrimiento que muchas veces acompaña o está detrás de ese dolor. En estos días leí una frase que decía como tú vives una vez en la vida, que es en tu infancia, de ahí en adelante solamente son recuerdos. Y para mí es vital que cuidemos como los niños, como esa ternura, esa inocencia, porque desde ahí se empiezan a desarrollar, incluso desde la gestación, esas manifestaciones de dolor físicos que finalmente traemos más desde la emoción. Entonces, uno de los casos particulares que tuve en consulta, o de los que más me han llamado la atención, ha sido de una persona que cuando su madre quedó en embarazo, pues la escondía debajo de una ruana, la tuvo y la entregó en un orfanato. Y desde ahí se crea cierta como cierto malestar de ella en relación con las mujeres, pero también con los hombres. Todo el tiempo tener relaciones a escondidas, en un tema de desvalorización que por supuesto se manifestó en su cuerpo y hoy en su adultez, bueno, es paciente también de mi esposo, se la remití, está buscando ese proceso de sanación desde otro lugar, desde esa reconciliación con ese pasado. Entonces, se manifiesta de muchas maneras. A veces las rodillas nos dicen esos cambios que estamos buscando dar. Lo viví con experiencia propia. Cuando dimos ese salto del avión sin paracaídas, las rodillas empezaron a molestarme. Por supuesto, era una bursitis, la resonancia lo mostraba, pero pues una inflamación también es el resultado de un cortisol constante, de un estrés, de unos pensamientos cargados de emociones. Y así se pueden manifestar en muchos casos. Esas enfermedades autoinmunes son esa represión frente a la vida, que tal vez pudo haber sido un embarazo no deseado o un rechazo de ese niño, de esa niña desde la infancia. Y algo que aprendí muy bonito en una formación que estoy haciendo actualmente es que ese proceso de sanación a veces debe darse no ni siquiera con nuestro niño interior, sino con esa niña o ese niño de papá y mamá. Y es traer a la mente, así como en muchos casos se hace con tu niña, imaginarte esa niña de 8 o 10 años y cuáles son las necesidades de este momento, traer a tu mente ese papá y esa mamá, pero en esos 10 años, en esos 8 años, y comprender un poco que desde ese lugar actuaron, desde ese lugar tú le dices, claro, ahora te entiendo porque esas heridas las tengo yo. Y hacer un corte energético en ese proceso es algo muy importante que nos lleva a ese camino de liberarnos del sufrimiento. Porque el dolor también permanece en nosotros y es una elección que nosotros decidamos sanarlo, aceptarlo y transformarlo para que no se prolongue y se convierta en sufrimiento. Entonces, así podría hablar como, no sé, pulmones, tristeza, bueno, y como muchas otras cosas, pero hoy la invitación va más allá de eso. Creo que
en la mayoría de personas lo que yo he escuchado es que nos permitamos sentir las emociones, abrazarlas, reconocerlas y esperar a que pasen. Lo que yo he visto, lo que me ha funcionado y lo que puse en práctica desde el 1 de marzo que tomé la decisión de uno de los duelos, como lo hablamos en el podcast pasado, que fue esa pérdida económica o esa quiebra frente a ese proyecto que ya cerramos el ciclo, es que hay que identificar obviamente la emoción para poderla, digamos que transformar o transitar. Pero la idea no es echarle agüita como se le echa a una planta para que sus raíces sean más profundas en el cuerpo, a menos pues de que por supuesto sea una emoción positiva o que te sume a cumplir tus sueños. Pero cuando es una emoción negativa y tú inmediatamente la identificas como el miedo, como la tristeza, como la rabia, es decir, bueno, ¿cómo la siento? Y hay 2 técnicas que me han funcionado muy bien, que en el grupo en el que he estado le han funcionado muy bien. Somos casi 2,000 personas estudiando esto y lo está impartiendo una persona que lleva 20 años, es un psicólogo clínico, y es el tapping, pues más conocido como tapping, pero son 2 técnicas diferentes. Una es el EFT y la otra es el TED. Entonces, desde ese lugar, cuando sientas la emoción, que investigues un poquito qué es el tapping o cuáles son estas 2 técnicas y que desde ahí las transites para que ese dolor no se perpetúe en ti y no te cause sufrimiento. A veces buscamos la cura para ese sufrimiento y realmente yo siento que la cura para esto está en el fondo de cada persona. Si bien hay condiciones de salud que van a llevar a un dolor crónico, un trauma, un accidente y puedan llevar a un dolor crónico, hay técnicas no farmacológicas para ayudar a mitigar ese dolor y ese sufrimiento que esto puede llegar a generar. Técnicas de respiración, técnicas de meditación. En el programa que nosotros nos formamos y el cual somos profesores Mindfulness y Compasión para la Salud, se trabaja la aceptación y la compasión como esos ingredientes fundamentales para trabajar personas con dolor crónico. Es decir, el dolor igual puede cronificarse, puede existir ahí. Pero quizá a veces entender un poquito el trasfondo, lo que nos puede estar enseñando ese dolor, qué hay detrás de ese dolor, qué enseñanza nos puede dejar, evaluándolo de una manera más consciente, le va a brindar un significado diferente a ese dolor. Lo va a transformar y ya le va a quitar poder también al dolor. Yo creo, ahí quiero interrumpirte un poco porque creo que resignificarlo está la clave, porque finalmente cuando tú tienes ese dolor, tienes una emoción que puede cronificar ese dolor. Entonces creo que resignificar la emoción que está asociada a ese dolor es donde puede estar la clave para sanarlo, para aceptarlo y para transformarlo. Sí, pero eso muchas veces no es tan fácil como simplemente decirle a la persona, vea, vaya y resignifique su dolor. No, pero sí, eso cómo se hace, y la verdad es que es un camino, es un proceso. Y ahí es donde yo hago ese llamado de atención a encontrar personas como tú o que hacen cosas como tú, que hacen esos acompañamientos desde unas miradas en las que ayudan en esos procesos de resignificación de esos dolores, de esos duelos, de esas pérdidas, y de esa forma se baja esa intensidad de ese sufrimiento. El sufrimiento finalmente son como cargas extras que le sumamos. Hay un hecho y el hecho es el dolor, es decir, algo que se da. Ese dolor que no se puede cambiar. Que no se puede cambiar. Que es esa experiencia primaria. Se puede modular, pero no se puede cambiar. Se puede modular porque nuestro cuerpo tiene las herramientas para hacerlo. Nosotros tenemos unas vías del dolor que van desde la punta del dedo que con el del dedo chiquito del pie que golpeamos por la noche cuando vamos caminando y que duele tanto y llegan hasta el cerebro. Entonces hay una vía que va desde ahí hasta el cerebro. Pero también hay una vía que desciende del cerebro y evolutivamente estamos diseñados para eso, para que inmediatamente el cerebro produzca unas sustancias, las movilice a través de esas vías
que llamativamente una de las vías es una vía serotoninérgica y la menciono así porque la serotonina tiene que ver también con la emoción. Miren que cuando las personas toman antidepresivos, uno de los elementos que se busca modular en el cerebro es la serotonina. Se busca subirlo o mejorar o optimizar esos niveles de serotonina para que la persona se sienta bien, para que mejore esa condición de depresión. Pero esa misma serotonina también juega un papel en esas vías moduladoras descendentes del dolor. Esto se los menciono también para entender cómo una persona que esté en depresión, que sus niveles de serotonina no están óptimos, esas vías moduladoras descendentes del dolor también no están funcionando de manera óptima y por lo mismo la intensidad del dolor se puede sentir más alta. Entonces por eso decía que si bien el dolor es un hecho, es esa experiencia primaria, se puede modular si la persona también tiene las herramientas suficientes. Y cuando hablo de herramientas es que, por ejemplo, para que esas vías moduladoras del dolor funcionen adecuadamente se necesita unos buenos niveles de magnesio, se necesita unos buenos niveles de magnesio, es un mineral, se necesita un triptófano, que es un aminoácido, que es el precursor de la serotonina, de la que acabo yo de hablar. Entonces, si el cuerpo tiene las herramientas adecuadas, la materia prima pues va a optimizar el funcionamiento de esa vía moduladora descendente con la cual contamos. Entonces aquí se emplean herramientas nutracéuticas, de alimentación y demás que pueden ayudar a regular ese hecho. Ese es el hecho. O la experiencia primaria. Ya la experiencia secundaria es eso que le suma el sufrimiento. Y es donde viene a jugar un papel nuestra mente. Una mente que habitualmente de esos 60,000, 80,000 pensamientos que tenemos al día, el 80% son negativos. Y eso lo hace la mente de una manera habitual en cualquier persona. Ahora, si una persona está deprimida, pues ese 80% se sube a mucho más. La mayoría de esos pensamientos van a ser negativos. Y cuando pensamos negativos, entonces ya a ese dolor le sumamos ese pensamiento. ¿Será que esto nunca se me va a quitar? ¿Yo qué estaré pagando? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Todos esos pensamientos negativos son los que le suman el sufrimiento. Y ese sufrimiento le va a añadir ingredientes extras a ese dolor para que lo hagan más intenso. El área del cerebro se expande, el área que percibe ese dolor se expande, favoreciendo fenómenos de sensibilización de ese cerebro. Es decir, el área es como la gotica que va cayendo en un punto y sigue cayendo en un punto hasta que la va ampliando, va abriendo un hueco. Así va pasando. Si ese dolor le vamos sumando ese ingrediente, va haciendo esa gotica que nuestro cerebro va cayendo en el mismo punto y va ampliando el área. Y por lo mismo ya, si antes dolía un dedito, pero ya a ese dedito le metí pensamientos negativos, depresión, malos nutrientes, etcétera, ya no me va doliendo solamente el dedito, sino todo el pie. Se va expandiendo ese dolor, va ganando terreno y esa es la sensibilización. Entonces, esa sería la experiencia secundaria, ese sufrimiento. Para eso no existe pastillas, habíamos dicho, ni tampoco existe una inyección. Pero sí existe, por ejemplo, el cultivo de los pensamientos positivos. Si nosotros de manera automática producimos pensamientos negativos, eso es algo con lo que nacemos, es algo que está innato al ser humano. Pensar de una manera negativa nos permitió sobrevivir. Es un factor protector que tiene la mente. Eso permitió que en épocas de hace miles de años, al pensar mal, al pensar negativo, nos salváramos de situaciones por simplemente estar pensando, no pasa nada, estemos aquí tranquilos. Nos ayuda a estar alertas. Nos ayuda a estar alerta. El tema es que con todas estas situaciones de vida del mundo, del ritmo de vida que llevamos hoy, nos lleva a estar hiperalertas y magnificamos esa cantidad de pensamientos negativos. Ya no solamente son más, sino más intensos. ¿Y cómo los podemos contrarrestar? Pues ya de una manera en la que hagamos un entrenamiento. Ese entrenamiento constante es el cultivo de pensamientos positivos y eso sí se hace a propósito, adrede. Hay que ponerle una motivación constante a la mente para estar pensando de manera positiva. Así es. Entonces, para concluir y cerrar este episodio,
Sabemos que el dolor, si es un hecho, pues es aceptarlo. Se trabaja desde la aceptación radical y la mejor manera de hacerlo es desde la autocompasión y la amabilidad. Y ese sufrimiento, pues finalmente podría ser un problema, y cuando uno tiene un problema, pues lo mejor que puede hacer es resolverlo. Y para resolverlo hay muchas herramientas. Te invitamos a que ajustes a ti la que más sea acorde a tus necesidades, a tus pensamientos, a tu historia de vida, y por supuesto con la que sientas más empatía y te sientas más cómodo o más cómoda. Te mandamos un abrazo grande y aquí estamos para ti, para lo que necesites, en consulta, en nuestras redes sociales, en estos podcasts. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más para decir. Nada, cerrar con algo que mencionaste al principio: el sufrimiento es opcional y definitivamente está en nuestras manos que así lo sea. Una frase para cerrar esto es: si tus circunstancias no te satisfacen, tienes que entender que en realidad con lo que no estás de acuerdo es con tu propia decisión de no cambiarlas. Un abrazo grande. Ánimo al cambio.